En este momento queremos recibir a nuestro primer invitado. Ya está con nosotros Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización precisamente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, Elio? Bienvenido a Cuenca a través de los medios digitales. Buenos días. Buenos días, Wilber. Muchas gracias por la oportunidad. Un cordial saludo a quienes nos siguen a través de este medio de comunicación, especialmente a los ciudadanos y ciudadanas de la hermana provincia de La Suay. Perfecto, Elio. Muchas gracias por acompañarnos. Sin duda, el diálogo que vamos a tener en esta mañana va a ser bastante importante porque, bueno, todos estamos centrados en quién va a la segunda vuelta, justamente el comentario que hacía hace pocos minutos, porque está en el limbo, ¿no?, ese tema, y todos estamos centrados allí. Pero nos olvidamos de que el país continúa, que algunas gestiones, algunas cosas pendientes por parte de la Asamblea Nacional, de Legislativa actual todavía, que siguen en funciones, pues nos hemos olvidado. ¿Qué es lo que pasa por allá, estimado Elio? ¿Cómo está la agenda legislativa suya? Y para que nos cuente en segunda instancia también los juicios políticos precisamente que están pendientes. Empecemos por lo primero. ¿En qué está trabajando la Asamblea al momento, por favor? La Asamblea Nacional tiene una importante agenda legislativa que cumplir. Se están llevando a efecto los debates de algunas leyes sumamente importantes. Mire, ayer mismo hemos empezado a debatir ya en el segundo y definitivo debate la Ley de Educación Intercultural, una reforma sumamente importante que acoge el clamor ciudadano y sobre todo una ley construida desde los actores que van a ser beneficiados de esta importante norma, entendiendo que una de las prioridades que tiene que tener el Estado en atención a la educación y sobre todo generar políticas públicas desde el Estado, no solamente del gobierno. Estamos también a la espera, Wilmer, del pronunciamiento del presidente de la República en el marco de la colegislatura sobre el veto a la ley de extinción de dominio. Si no me falla la memoria, me parece que el plazo se le vence el día 20 de febrero. Es decir, mañana estaríamos ya esperando el veto del presidente de la República a esta ley sumamente importante, una herramienta jurídica que va a permitir a los ecuatorianos recuperar los bienes mal habidos que están en manos de gente inescrupulosa, que de manera fraudulenta han saqueado las arcas del Estado y han obtenido bienes que en algún momento no los van a poder justificar. También tenemos pendiente la ley de tránsito, entre otras normativas sumamente importantes. Pero también decirle que tenemos pendientes algunos procedimientos de fiscalización, entre ellos los juicios políticos. Es interesante lo que usted manifiesta, Elio, sin duda en esta mañana, leyes importantes para el país y a veces, ya les toma tiempo construirlas dentro de la Asamblea Nacional con los debates y llegar entre todos los asambleístas a un consenso, pero generalmente, por ejemplo, en la segunda ley que usted manifiesta, se está demorando mucho, ¿no?, en el veto presidencial. ¿Usted cree que el día de mañana precisamente llegue al Pleno con los comentarios o con las modificaciones que el señor presidente de la República considere? La de extinción de dominio, me refiero. En principio, el presidente de la República, el 24 de mayo del año 2017, había dicho que se ofertó para hacer la cirugía mayor a la corrupción. Pero lamentablemente no hemos visto claras señales de que se haya puesto en ese plan. Pero esta es una oportunidad, lo hemos dicho públicamente, esta es una oportunidad para el que el presidente de la República dé un mensaje al país, de que más allá de ese enunciado con los hechos, le diga al pueblo ecuatoriano que nunca es tarde para dar claras señales de que realmente queremos combatir al mal mayor, que es la corrupción. En este sentido, auguramos. Lo peor sería un pronunciamiento en contra de esta ley. Más bien quisiéramos que todas las sugerencias que vengan desde la Presidencia de la República sean para mejorarla, entendiendo que es una ley nueva, que obviamente usted, Wilmer, habrá escuchado, tiene dos elementos importantes, que es la imprescriptibilidad y el tema de la retrospectividad, que son los elementos sustanciales de la esencia misma de la ley. Pero también ha habido voces que probablemente el presidente se pronuncie en contra de esos elementos, y eso sería nefasto, porque realmente el pueblo ecuatoriano está harto
de aquellos actos de corrupción que obviamente la ley no es suficiente para combatirlos. Necesitamos de otros elementos, por ejemplo, jueces probos, jueces honrados, jueces honestos, que pongan las manos al fuego y obviamente que no deban favores políticos a los gobiernos de turno. Pero también a eso se sumaría la participación ciudadana de todos los actores desde cada uno de los espacios. En todo caso, estamos a la espera, y aquí vamos a ver realmente de qué lado se pone el presidente de la República. ¿Se pone del lado de quienes queremos realmente combatir la corrupción? ¿O se pone del lado de quienes defienden sus intereses particulares, sus patrimonios, entre comillas, que ni siquiera deben llamarse patrimonios porque en algún momento no los van a poder justificar? O también se pone del lado de la impunidad, que es lo que menos quisiéramos los ecuatorianos, que realmente estamos hartos ya de todos aquellos hechos que salpican a todas las funciones del Estado con la corrupción. Definitivamente así mismo es. Elio, y por ahí iba mi pregunta. Sin duda, la ley de extinción de dominio también nace de tanto cuestionamiento de los ciudadanos, como usted muy bien nos dice en esta mañana, y que hacen referencia a los paraísos fiscales. ¿Qué papel juega esta ley, o qué papel jugaría más bien esta ley ante estos paraísos fiscales, que generalmente están en Panamá y en Miami, y en islas desconocidas? Mire, el objetivo fundamental de esta ley es perseguir los bienes mal habidos, esos bienes obtenidos de manera fraudulenta, que va a ser imposible que los justifiquen quienes son los tenedores de estos supuestos bienes. Y está para perseguir bienes aquí en el Ecuador y también en el exterior, obviamente aquellos que estarán en paraísos fiscales. No persigue a las personas, esa es la innovación de esta ley, sin perjuicio de que por cuerdas separadas se pueda seguir una acción penal al sujeto que tiene estos bienes en su poder. Esa es la diferencia de esta ley, tomando en cuenta que no es un invento, sino más bien ha sido una referencia tomada de algunos estados que ya la tienen, estados europeos, estados de la misma región de aquí de Sudamérica. Elio, esto me parece importante, Elio, lo que usted manifiesta, porque ¿qué es lo que ha venido sucediendo, no? Y lo que hemos venido escuchando y viendo. Si bien se le sanciona a la persona que cometió actos de corrupción, está 2, 3 años en la cárcel, pero sale y a disfrutar todo, ¿no es cierto? Incluso de esos bienes. Y eso es lo que esta ley, entiendo, pretende cambiar, de que si hay una sanción por todo lado, porque si hubo hechos mal habidos y producto de ese dinero mal habido, construcciones, propiedades, también tienen que ser, de alguna forma, devueltas al Estado. Efectivamente es así. Algunos que están secundando en el sentido de que la vetara, en sentido contrario a estos elementos, están diciendo que se atenta contra la propiedad privada, y no es así, Will, no es así, televidentes que nos siguen a través de este medio. Obviamente, sí tienen miedo aquellas personas que han tenido como por arte de magia de la noche a la mañana bienes que en su momento no los van a poder justificar. Es inaudito concebir, Wilmer, que hay actores políticos que han sido electos por el pueblo ecuatoriano y que en 4 años en diferentes puestos públicos de elección popular aparecen con bienes de la noche a la mañana cuantiosos, cuando sabemos que todo funcionario público, los políticos que llegamos a un puesto público somos servidores públicos y tenemos un sueldo que nos corresponde, pero imposible hacer fortuna con el sueldo que tenemos como asambleístas, como alcaldes, como prefectos, pero sin embargo vemos que ha habido políticos que de la noche a la mañana obtienen gran cantidad de bienes, que en su momento no los van a poder justificar. Son esas personas que a través de sus voceros están diciendo que esta ley es inconstitucional, cuando no es así. Y yo he dicho, Wilmer, siempre les digo a los periodistas, el que nada debe, nada teme. Si a nosotros, a usted, nos llaman a justificar en algún momento los bienes y los tenemos de manera correcta, no será problema para nadie. Más bien aportamos al tema de la ética pública como un referente de ejemplo y obviamente nosotros siempre hemos dicho desde nuestra línea política, la política no es para enriquecerse, es una acción de servicio. Quien va con esa mentalidad de hacer fortuna, créamelo, va por el mal camino y lo primero que hará en llegar a un puesto de elección popular es corromper o corromperse, y eso es lo que el pueblo ecuatoriano no queremos. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. A veces ni con sueldos de $5,000 no pueden justificar lo que usted mismo manifiesta en esta mañana,
cuentas bancarias exorbitantes, edificios, unos vehículos increíbles, viajes al exterior de la noche a la mañana. Eso es completamente cierto y qué bueno que esta ley ojalá pase pues como ustedes la han construido. Una última pregunta sobre la ley de extinción de dominio. ¿Qué es lo que el presidente de la República, estamos preguntándole, o suponiendo, pues eliminaría de esta ley? En un supuesto de que haya algún veto. Yo le digo, lo que no deseamos que elimine son los dos elementos que son la esencia de la ley: la imprescriptibilidad y la retrospectividad. ¿Por qué? Porque con la retrospectividad nosotros garantizamos que se pueda perseguir los bienes del pasado, porque de no ser así estaríamos blindando desde la Asamblea Nacional o desde el Ejecutivo todos esos bienes mal habidos, protegiéndoles, poniéndoles un candado para que nadie les tope. Y eso sería una vergüenza, una indignación más para el pueblo ecuatoriano. Y el tema de la imprescriptibilidad, para que todos esos bienes mal habidos a futuro también puedan ser perseguidos. Entonces, sin estos dos elementos, esta ley pierde la esencia, la razón misma de ser. Y eso es lo que el presidente no tiene que tocar. Pero sin embargo, hay voces por ahí, hay voces que están diciendo, adelantando criterio inclusive, que el Ejecutivo vetaría en sentido contrario estos dos elementos. Elio, vamos con el siguiente tema, los juicios políticos pendientes. ¿Qué pasó con el juicio contra el señor ministro de Salud, Ceballos? Wilmer, de lo que conocemos oficialmente, yo como presidente de la Comisión de Fiscalización, es que la tarde de ayer se derivó el juicio político, el pedido de juicio político del señor ministro de Trabajo, el señor Andrés Isch. Ese está calificado y está en la Comisión de Fiscalización. Hoy mismo, hoy viernes 19, están corriendo ya los plazos para la sustentación de este juicio. Del pedido de juicio del señor ministro de Salud, aún no conozco oficialmente. Sabemos que entró por gestión documental, están pasando los plazos también para la calificación. Sabemos que pidieron un informe a la Unidad de Técnica Legislativa, pero hasta ahí. Entendiendo también que en unos 3 o 4 días vence ya el plazo para que el CAL lo califique. Y ahí tenemos también que informarle a la ciudadanía, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformada, que está vigente actualmente, no se podría llevar a efecto la sustanciación de 2 juicios paralelos en la Comisión de Fiscalización. Es decir, tienen que terminar los plazos en la sustentación del juicio del señor ministro de Trabajo y podría entrar el juicio del señor ministro de Salud. Obviamente, dependiendo de la voluntad y el cumplimiento de la ley del presidente de la Asamblea Nacional. A eso voy. ¿Habrá tiempo? Al final tendremos o no un ministro sancionado que evidentemente a través de sus propias declaraciones ha evidenciado pues de que no estuvo bien lo que hizo con el tema de las vacunas, sobre todo en la capital de la República. ¿Habrá o no habrá tiempo? Aquí se viene nuevamente un silencio electoral en los próximos días por el tema de las elecciones de la segunda vuelta. Ojalá y el Consejo Nacional Electoral también defina. ¿Tendremos tiempo para cumplir con ese derecho, con ese reclamo que los ecuatorianos indignados pues han visto el manejo de las vacunas durante este tiempo? En el tema del cumplimiento de los plazos... Porque con María Paula Romo se demoraron bastante, entonces por allí más o menos va la comparación. Mire, la Comisión de Fiscalización tiene que cumplir plazos establecidos. Hoy están decurriendo ya el plazo en el caso del juicio del señor ministro del Trabajo. Tenemos 5 días para el conocimiento y la calificación y 25 días para las pruebas de cargo y descargo y también para la actuación de otras pruebas. Antes eran 15 días, en la reforma, por garantizar el debido proceso y las garantías constitucionales, se ha incrementado 10 días, es decir, 25 días. Y luego tenemos 5 días para la presentación del informe. Hasta ahí vamos con 35 días, sin perjuicio de que se pueda pedir 5 días más, si el caso lo amerita. Yo he dicho que no es necesario. Los juicios anteriores los hemos solventado en los plazos establecidos en primera instancia. En todo caso, hoy están corriendo los días, primer día del plazo, tenemos 35 días para sustanciar y evacuar la sustanciación de este proceso. Luego necesitamos al menos 10 días para que llegue al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que
los tiempos son los que están establecidos y efectivamente sí hay el tiempo para sustentar otro juicio político. Aprovechando su presencia, mi querido Helio, y usted como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, durante este tiempo hemos escuchado tantas quejas a raíz de la frase muy trillada también desde el gobierno nacional de que se está reactivando el país, que se está reactivando el Ecuador. Hay tantas quejas de los ciudadanos de todos los sectores hacia varios ministros de Estado. Le mencionaron unos cuantos. Pero allí el tema de fiscalización de la Asamblea Nacional no puede actuar o no ha podido actuar precisamente para hacer un seguimiento y determinar que estos ministros estén ejecutando bien los presupuestos, que estén respondiendo a las necesidades de la provincia, porque claro, como están en Quito, en los ministerios muy poco informan o saben qué es lo que pasa en las coordinaciones zonales, como son o las direcciones provinciales que tienen los diferentes ministerios. Terminan una gestión, el señor presidente, pues con muchas quejas de todos lados, desde el área de cultura, desde el área de turismo, desde el área de producción, que no se ha hecho absolutamente nada desde las carteras de Estado para con los territorios. Mire, Wilmer, tiene usted toda la razón. Nosotros nos podemos dar cuenta, estamos en un escenario en que las instituciones públicas de todo nivel, especialmente las de la función ejecutiva, han perdido el liderazgo. Y eso merma institucionalidad. Solamente están en los cargos respondiendo el tuiteo y el retuiteo de lo que dispone la SESCOM, que en algún momento dijeron también que lo iban a eliminar, pero que sigue disponiendo para hacer pues las publicaciones respectivas desde presidencia, pero no se ve gestión en territorio, entonces eso preocupa. Sí, ¿y a qué se debe esto? Porque tenemos un gobierno que no lidera el país, no tiene el rumbo que nosotros quisiéramos. Por eso nos damos cuenta, mire Wilmer, y ahí viene la coherencia de lo que yo estoy afirmando. En las pasadas elecciones hubo candidatos que fueron ministros de este gobierno, pero salieron por otros partidos políticos. Una ex ministra pidiendo el voto por los candidatos que no eran del régimen o del partido político del gobierno. Entonces, esa es una afirmación más para decir que el gobierno no tiene liderazgo en el Ecuador, y pasa lo que pasa. Nosotros como Asamblea tenemos el control político, obviamente, no es suficiente, pero también tenemos los órganos de control que han dejado mucho que decir y que desear en el Ecuador. Yo, como el que más me voy con muchas inquietudes y algunas, yo a veces digo hasta frustraciones de no poder haber hecho lo que hemos querido, por el tema de la falta de cumplimiento de los organismos de control. Una Contraloría a quienes le hemos pedido exámenes especiales sobre algunos hechos y solamente se quedan en anuncios, en exámenes, en observaciones, en conclusiones que realmente nos dejan mucho que decir y que desear. Lamentablemente. Eso tiene que cambiar. Así es, lamentablemente temas archivados, se denuncia, se hace digamos que viral información a través de los medios de comunicación y hasta ahí queda. Tendremos la oportunidad para seguir conversando, estimado Helio. Muchísimas gracias en esta mañana por acompañarnos a través, insisto, de los medios digitales y contarle a Cuenca lo que se está haciendo y lo que se espera cumplir hasta que termine su periodo. A usted, Wilmer, muchas gracias y muy buenos días con todos.